disfrutando un poco y acomodándonos para esta segunda parte del programa. Bueno, Gustavo, ¿qué invitado, las repercusiones primarias que te tocaron de esta o que sentiste en esta primera parte del programa? La verdad que superó todas nuestras expectativas en todo sentido, tanto por Pablo, que la verdad que tuvo una claridad de conceptos muy importante y pudimos abarcar muchos temas, como también de la gente. La verdad que la cantidad de mensajes que llega a la gente por todas las vías de comunicación es muy importante. Nos repetís, Fernando, las vías de comunicación, así la gente puede seguir comunicándose. De todas maneras, destacamos que no es un consultorio online, que algunas consultas vamos a ir respondiendo, pero esa no es la idea es que los invitados nos dejen la mayor claridad de conceptos para tener una mejor salud. Exactamente, pero obviamente que la sociedad deje su consulta en los distintos medios. Nosotros luego, por vía privada, vamos a transmitir y tratar de evacuarlas desde los profesionales. Que no se queden con esas dudas, pero que sepan entender que no podemos leer todos, simplemente vamos sacando las que pueden ser más relevantes para el conjunto de la sociedad. Vías de contacto: mensajero de la radio 496-7777, el WhatsApp de la radio 299-553-7010, el WhatsApp de Conciencia Salud 299-6062-302. En Instagram y en Facebook nos van a encontrar como Conciencia Salud Radio, y nuestro mail concienciasalurradio@gmail.com. Todas aquellas consultas que consideren pertinente y sugerencias de distintos programas y demás, lo pueden tranquilamente realizarlas en estas vías, y nosotros poco a poco iremos contestándolas. Bueno, llega la segunda parte de nuestro programa. En realidad nosotros dividimos el programa en tres partes. Una parte ya fue con Pablo Uriarte, ontólogo, nuestro primer invitado. Ahora vamos a ir con otro invitado más. En este caso vamos a contactarnos con Erika de Andrade, quien es licenciada en enfermería, estudió en la Universidad Nacional de Misiones y actualmente trabaja en el plantel de enfermería de la sala COVID del Hospital Complejidad 6. Realizó cursos de ventilación mecánica previamente, que han sido muy bien utilizados en esta época, y hasta agosto de este año estuvo como docente de la Cruz Roja, que bueno, cargo que tuvo que dejar por toda esta crisis sanitaria que hemos tenido. Tiene experiencia en pediatría, en neonatología y en terapia intensiva. Buenos días, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que me hayan llamado en esta oportunidad para hablar un poquito acerca de lo que es enfermería. ¿Qué tal? Buenos días, Erika, mi nombre es Fernando. Buenos días. Un placer y gracias por aceptar la invitación. Bueno, de nada. Bueno, Erika, este año es especial en todos los sentidos, pero bueno, desde principios de 2020 fue declarado el Año Internacional de la Enfermería por la Organización Mundial de la Salud, porque se cumple el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, que era considerada, exacto, la fundadora de la enfermería actual, ¿cierto? Exactamente. Parece, no sé, una cuestión de casualidad o de simplemente de azar, pero es así, se cumple este año el bicentenario. Así que bueno, el nacimiento de Florence Nightingale es el 12 de mayo de 1820, y bueno, da la casualidad de que este es un año bastante particular con el tema de la pandemia, por supuesto. Totalmente. La enfermería siempre ha sido infravalorada, injustamente. Contanos un poco qué es la enfermería. Bueno, yo te puedo decir que la enfermería evolucionó muchísimo, es más, por eso mismo se le atribuye la profesión de enfermería a esta primera teórica de enfermería, Florence Nightingale. Ella fue la que incentivó a que la enfermería tenga una base científica, que no sea solamente una cuestión de ser auxiliar o ayudante de un médico. Entonces, te puedo decir que enfermería es totalmente profesional, esta profesión es autónoma, pero bueno,
lamentablemente siempre fue poco reconocida, ¿no?, a nivel social. Para mí es una manera de desigualdad que siempre existió, una manera de estratificación social que ya está institucionalizada, por decirlo así. Y bueno, la lucha nuestra es esa, que podamos ser reconocidos como tales. Como ¿sí? se merecen. Cada una de las patas son estrictamente necesarias. Ninguna de las profesiones de la salud sin cada una de las otras podría ser realidad. Exacto, por eso también se dice que es una profesión que es interdisciplinaria, porque el médico no podría trabajar solo y por ende nosotros tampoco, como así la mayoría de todos los profesionales sanitarios, por supuesto. En el caso nuestro con Gustavo, los médicos sin un farmacéutico que le desarrolle los medicamentos no serían nada, y los farmacéuticos sin los médicos que prescriban esos medicamentos tampoco serían nada. Está todo relacionado y debemos bregar para que eso, como bien decís, por un lado, cada una de las profesiones tengan el lugar que se merecen, que sean reconocidos, tengan el respeto no solo de la sociedad, sino también de las autoridades, y obviamente en beneficio de la sociedad el trabajo interdisciplinario. Exactamente, pero bueno, ese reconocimiento nada más y nada menos lo tenemos que recibir de la parte de nuestros representantes, ¿no?, del gobierno, del Estado. Exactamente. Porque si bien la comunidad o toda la parte interdisciplinaria lo sabe reconocer, estamos poco valorados en ese sentido. Poco remunerados. Eso también hace que el profesional de enfermería por ahí no persiga sus sueños de seguir profesionalizándose, de especializarse en otras áreas, porque la verdad es que la remuneración es la misma, el trabajo es el mismo. Entonces, bueno, hay que replantearse muchas cosas. Totalmente, inclusive, en esta zona patagónica, por ahí se cobra un poquito mejor por el tema de la zona, ¿no? La zona es favorable, pero hablando en general, en Argentina está muy mal el pago. Entonces, eso implica que los enfermeros tengan que recargarse o trabajar doble turno para poder solventar sus gastos. Y bueno, eso también implica un gasto, el poder seguir especializándose. Entonces, a la hora de tomar esa decisión y poner en la balanza, bueno, se hace lo que se puede, digamos. Exactamente, Erika. Eso es un tema que íbamos a abordar por ahí un poquito más adelante, pero ya que lo planteaste me parece muy interesante. Tal vez enfermería sea, de todas las ramas de la salud, la que menos acceso tiene a la especialización. Y justamente por eso que vos planteás, por la baja remuneración, porque en la Argentina todos los profesionales de salud nos formamos y especializamos de nuestro propio bolsillo. Exacto. Nosotros también. No, por eso. Entonces, sí. Bueno, sí. cuán importante hubiese sido esa capacitación, como bien dijiste, en el caso tuyo has tomado relevancia porque has hecho la capacitación en ventilación pulmonar, pero cuán importante sería en esta situación que la gran mayoría, por no decir la totalidad de los enfermeros hubiesen tenido la posibilidad de capacitarse y estar preparados para esta situación. Exactamente. Entonces, bueno, el planteo por ahí que se genera es ese, que uno tiene poco incentivo por parte del Estado y poca ayuda económica o reconocimiento. Entonces, eso hace que la profesión cada vez esté en una zona de meseta que no crece, lamentablemente no crece, pero que es indispensable, porque a la vez todo el mundo reconoce, se da cuenta que somos esenciales. Pero bueno, necesitamos esa parte de reconocimiento de arriba. Sí, es un reconocimiento de palabra que no se ve reflejado ni en la jerarquización del trabajo ni en la remuneración. Eso exactamente. Están las salutaciones de la sociedad, pero bueno, obviamente el resto, que es quienes deben hacerse cargo de esto, no lo hacen. No lo hacen, y es muy difícil cambiar las cosas porque ya vienen de una manera, ya está dado así desde antes, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil hoy por hoy plantarse y decir, queremos que cambie esto. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos eso, tenemos que parar.
¿Y podemos parar? No, imposible. Menos ahora. Y la culpa de esto seguramente viene del modelo médico hegemónico, donde el médico era lo más importante, era el todo, y la demás rama de la salud eran simplemente auxiliares. Y sobre eso, Fernando, te quería hacer una pregunta. No, nos vamos a plantar todos, nos vamos a ir, los vamos a dejar solo a los médicos, para que entiendan. Sí, obviamente ustedes, acá es una realidad, y para poder entenderlo, ustedes cumplen un rol integrador entre el paciente y el médico, y son los que más tiempo pasan con el paciente. Exactamente. Digamos, cuando el paciente ingresa a un hospital, un sanatorio, en definitiva su estadía, el mayor tiempo lo cumplen ustedes, y son el rol integrador entre el médico que pasa, hace su visita, y después todo el tratamiento está en sus manos, y creo que esa es la parte en la cual deberían ser reconocidos de otra manera. Sí, exactamente. Nosotros somos lo que en más parte del tiempo estamos con el paciente, lo asistimos en todo lo que el paciente necesita, ya sea en la alimentación, en la higiene, en el tratamiento. Y como te decía, es un trabajo en conjunto, y por suerte se trabaja bastante bien, porque hay una cierta confianza entre el médico y el enfermero, que por ahí ese paradigma está cambiando un poquito ahora. Vos me decías el modelo médico hegemónico, bueno, ese paradigma también queremos que cambie, porque ahora se ve más por ahí el trabajo en conjunto, en eso, en la confianza que el médico nos tiene a nosotros. Sí, eso se nota, ha ido cambiando. Exacto. En todas las profesiones nos pasa a nosotros también. Bueno, en ese sentido sí se puede decir que fue evolucionando, porque, o sea, el enfermero no tiene que esperar a que el médico venga a ver lo mal que está un paciente, porque nosotros ya hacemos la primera actuación, ¿no? A eso me refiero, como para darte un ejemplo. Nos diste un panorama rápido, seguramente profundizaremos más adelante, de cuáles son sus funciones diarias desde el momento que un enfermero ingresa a su centro asistencial y se viste para su tarea. ¿Cómo está formado el plantel de enfermeros, sobre todo lo que a vos te toca, en los lugares que has estado, la composición en los distintos niveles de enseñanza, el plantel de enfermeros por ejemplo, del Hospital Complejidad 6? Bueno, nosotros... Me refiero a las categorías, ¿no?, que uno ve, auxiliares, técnicos, a esa parte. Ajá. Bueno, todavía tengo entendido que hay enfermeros que son auxiliares, que han tenido un curso nada más en enfermería. Después está la parte que me decís vos, que es técnico, que sería el profesional, que se le dice, el que estudió los 3 años en la universidad o en la Cruz Roja o donde sea, que tiene un título profesional. Ese sería el técnico. Y después tenés el licenciado en enfermería, que haces 2 años más. O sea, la carrera para ser licenciado son de 5 años. Bien. ¿Y cuáles serían las diferencias que uno puede marcar a grosso modo, ¿no? Porque después seguramente en la realidad todo el mundo hace todo, como suele suceder, pero ¿cuáles serían las diferencias en cada una de esas categorías? Y bueno, mira, o sea, la diferencia te lo puede, en la ley 24.004, que es la Ley Nacional de Enfermería, te lo dice explícitamente, pero yo hacia grandes rasgos te digo que el auxiliar haría las tareas que son no invasivas, digamos, ¿sí? La alimentación, higiene, acondiciona al paciente, etcétera. Bueno, la parte profesional ya sí incluyen procedimientos invasivos, ¿no? Colocación de venoclisis, inyectable, todo lo que entra en la parte de enfermería. Y bueno, un licenciado puede tener una tarea administrativa, de docencia, de supervisión, pero bueno, a grandes rasgos te lo digo, pero eso no se cumple así, a rajatabla, sino que ahí está donde yo te decía que no hay un reconocimiento
sino que todos hacemos el mismo trabajo, ¿no? Exactamente. Que no es por culpa de nadie o decir acá se trabaja así, sino que creo que en toda la Argentina se trabaja así. El sistema es así. Exacto, el sistema es el que está, digamos. Claro, pero eso tiene que ver con un déficit educativo y de formación que hay a nivel nacional y a nivel mundial. Porque para que la gente sepa, aproximadamente en la Argentina solamente el 11% de los enfermeros son licenciados. Es licenciado, exacto. Lo cual es un número extremadamente bajo, y casi el 60% en la Argentina son auxiliares, ni siquiera tienen estudios terciarios. Es un número abrumador, la verdad, porque acá de 179.000 enfermeros matriculados, solo 20.000 son licenciados acá en la Argentina. Sí, es un número muy importante. Y tiene mucho que ver con eso que yo te decía de la economía, ¿viste? El reconocimiento económico es fundamental, y más ahora en estos tiempos que estamos en una crisis económica tremenda. Entonces la gente piensa y, bueno, trata de subsistir nada más. Por ahí busca otras alternativas laborales que sean más rentables, obviamente. Por supuesto. Y además, claro, otro número que alarma es que en los países del primer mundo aproximadamente hay 110 enfermeros cada 10.000 habitantes. En la Argentina 110, ¿no? Dijimos. Bueno, en la Argentina hay 4 cada 10.000 habitantes. No, algo viste mal, no puede ser. Enfermeros de todo tipo me refiero, no estamos hablando de licenciados, todo tipo de enfermeros. O sea, tenemos un déficit de enfermería. Tipo de enfermeros matriculados, sí. El déficit es terrible. Es tremendo, la verdad que, bueno, para mí el problema está ahí más que nada, la falta de reconocimiento de nuestros gobernantes y representantes. Y sí, el Ministerio de Educación sacó un plan que se llama PRONAFE, que incentiva y estimula la formación de enfermeros, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos vamos a formar en enfermería? Vamos a estudiar 5 años, cuando un enfermero gana un sueldo que en muchos lugares ni siquiera es reconocido como profesional de la salud. Exactamente. Y si te pones a pensar, hay otros profesionales de la salud que son licenciados, que también estudiaron 5 años como nosotros y tienen una mayor remuneración, y eso es lo que no se entiende. Desde el momento que un político, un diputado, un senador gana lo que gana, y ahí se pueden pagar el sueldo de fácil 7 u 8 enfermeros, creo que eso habla mal y pinta el panorama en la República Argentina. Exacto, por eso es una cuestión totalmente política que ya está implantada en esta sociedad y que va a ser difícil que cambie. Pero bueno, yo como profesional de enfermería me gusta lo que hago, amo mi profesión. Creo que la comunidad tiene que conocer un poquito más de lo que se hace, porque también está el tema de que la gente qué cree que es enfermería y qué es en realidad. Así que volviendo a eso, la enfermería tiene un rol que la gente entiende básicamente en 2 o 3 conceptos básicos nada más, que uno sería un poco el asistencial, que es tomar la presión, ese tipo de cosas, y después el estadístico, donde registra las actividades que va desarrollando durante el día. Pero en realidad la enfermería es algo mucho más importante, tal vez no se desarrolla como corresponde, pero contanos un poco, por ejemplo, dentro de los roles de la enfermería está la educación, ¿no? Claro, está la docencia, está la investigación. Obviamente nosotros contamos con una base científica. Bueno, de hecho las funciones son de promoción de la salud, prevención de la salud, el cuidado en sí mismo, que la enfermería es la ciencia de los cuidados, y bueno, la restauración y la rehabilitación de la salud en ese caso, ¿no? Nosotros, como te decía, es una profesión que es independiente. Nosotros también, así como el médico tiene su diagnóstico médico, nosotros los enfermeros también hacemos nuestro diagnóstico enfermero en base a cómo vemos al paciente, sus signos y síntomas, y en base a ese diagnóstico enfermero nosotros planteamos una serie de intervenciones para llevar a cabo nuestras actividades después.
Después surge la parte de evaluación. Nosotros vemos los resultados de esas intervenciones que hicimos y vemos, por así decirte, funcionó o no, qué falta, qué está mal, y bueno, volvemos a replantear todo este tema de intervenciones y bueno, la expectativa es la mejoría del paciente, obviamente. Totalmente, y volviendo a otra de las funciones que por ahí sí es reconocida por la gente, inclusive por la dirección de los hospitales y centros de salud, es la administrativa, pero no es valorada tampoco como se corresponde, porque si hay alguien que realmente maneja los recursos y puede establecer pautas para la utilización adecuada de esos recursos, sin duda es enfermería. Por supuesto que sí, el manejo de recursos materiales, el recurso humano. Nosotros estamos capacitados para llevar a cabo todas esas tareas. Pasa que no está, digamos, no existe un departamento que se ocupe de eso, que sea exclusivamente de enfermería, o que nos ocupemos, por ejemplo, de capacitación al personal. No nos dan, digamos, el espacio adecuado como para poder... Hay un abanico de cosas, de funciones que nosotros podemos realizar. Pero bueno, necesitamos, como te vuelvo a decir, ese reconocimiento, ese espacio que nos den, que nos dejen, que nos permitan poder hacer eso. En la medicina, una frase común es el arte de curar. En el caso de ustedes sería el arte de cuidar, porque en definitiva, como dije, un rol integrador y no solo deben cuidar al paciente, sino también muchas veces, cuando la estadía es prolongada, deben cuidar también y hacer de psicólogo seguramente con los familiares. Claro, exactamente. Enfermería, bueno, brinda cuidados holísticos. Eso significa que uno ve por completo a la persona, no solamente la enfermedad o la herida que tiene, el problema de salud en ese momento, sino que uno tiene una mirada general. Y bueno, también te digo que es una combinación de ambas cosas entre arte y ciencia, porque el arte debería ser la parte de vocación, o sea, decirte me encanta ser enfermera, me gusta, tengo paciencia, creo que tengo vocación, pero con la vocación no hacemos nada, tenemos que tener una base científica, entonces decimos que es la combinación de esas dos cosas. Y a eso le sumamos, por ahí en el arte, la experiencia y la práctica que ayudan mucho más si tenemos esa base científica que muy bien decís, Erika. Otra cosa importante en enfermería, sin duda, y que no se le presta atención, por lo menos toda la que se debería, yo sé que trabajan muy bien ustedes, pero que se podría trabajar mucho mejor si nos dieran todas las herramientas para trabajar, en especial la enfermería, es la atención primaria de la salud, el rol educador del enfermero. Exactamente. Sí, la atención primaria de la salud es un rol fundamental. No, porque si nos quedamos solamente con que el enfermero va a actuar en el centro de salud para curar una herida o en el hospital para realizar un tratamiento, nos estamos quedando cortos y no le estamos dando real provecho a la profesión. Promover salud debería ser... La mayor importancia hay que hacer en la promoción de la salud y en la prevención. Totalmente. Esas son cosas fundamentales, porque después ya actuaríamos sobre el problema que ya está instalado, digamos. Así es. En la prevención de salud, usted desconozco y por eso la consulta, desde el hospital, ¿hay tarea de campo o la enfermería no está en este momento atravesando esta situación? Obviamente ahora estamos en una situación complicada, pero anteriormente en esta prevención, más allá obviamente de las tareas vacunatorias que realizan en los distintos establecimientos escolares o en los centros de salud, ¿hay tareas de promoción desde la enfermería o volvemos siempre a lo mismo, a la falta de programas y de recursos para realizarlo? Mira, yo no estoy mucho en ese tema, pero sí te puedo decir que hay mucho trabajo de promoción por parte de los centros de salud. Ahí se trabaja muchísimo con lo que es promoción y prevención, eso sí te puedo decir. En vacunas, en el seguimiento de pacientes, o si no vino a la consulta, se lo está rastreando de alguna manera o contactándose telefónicamente. Eso sí que, eso te puedo decir que se cumple, sí.
Pero bueno, ahora en esta situación, la verdad desconozco cómo estarán trabajando en los centros. Tal vez diabetes sea una de las especialidades o de las ramas de la medicina donde más se está empezando a dar ese cambio de paradigma y donde se ve el rol de la enfermería como cada vez más importante. Me quedé pensando cuando vos hablabas antes sobre el enfermero educando y educando a pares, ¿no? A colegas de salud. Sí. Y en enfermería se ve eso frecuentemente. Enfermeras licenciadas en enfermería especializadas en diabetes dándole charla a médicos. Ojalá en todo pudiera ser así, ¿no? Sí, ya que tocaste ese tema, también te quería decir que hay enfermeros que tienen distintas especialidades. Tenemos una enfermera que se ocupa del pie diabético, por ejemplo, nos ha dado muchas charlas a nosotros, que es Fania Barzúa, como así un montón de otros colegas míos también que la verdad que hacen un buen complemento, ¿no? Perfecto. Eso fomenta, sin dudas, y cada vez debería ser mayor el trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuán de importante es para ustedes trabajar con el resto de los profesionales de la salud? Es importante esa transmisión de conocimientos y poder contar, ¿no?, con el apoyo del médico o ya sea el director que nos brinde un espacio. O por darte un ejemplo, nosotros ahora con el tema de la pandemia y todo lo que implica el EPP y los cuidados, estuvimos instruyéndonos entre nosotros mismos. Por ejemplo, hemos hecho reuniones donde hacen simulaciones de ponerse, sacarse el EPP, de qué cosas pueden pasar, qué puedes contaminar, qué no. Y bueno, la verdad que todo eso lo hemos hecho nosotros a pulmón, entre todos los enfermeros, médicos y toda la gente que quiso participar y capacitarse. Es importante destacar eso, ¿no? Que hubo mucho trabajo del hospital público que fue generado por los propios profesionales de salud, ¿no? Exactamente, por supuesto. Sí, fue una situación que obviamente produjo un desborde en el sistema de salud, un sistema de salud generalizado a nivel país y obviamente a nivel mundial que no estaba preparado y bueno, y siempre salen a relucir esto, los recursos humanos que son fundamentales, cuando sobre todo faltan los recursos económicos, el recurso humano y la autodeterminación de cada uno de los profesionales y lo mismo seguramente ha sucedido con otras partes del plantel del hospital en cuanto a querer mejorar y brindarle la mejor atención a cada uno de esos pacientes que iban a ingresar o que están ingresando lamentablemente al centro asistencial. Sí, así es. Yo particularmente creo que no creo que algún sistema de salud haya estado preparado para tal magnitud de este tipo, pero bueno, convengamos que el sistema de salud argentino está olvidado hace muchos años y bueno, eso puso a relucir ahora muchas situaciones en que uno tuvo que improvisar algunas cosas. Dentro de todo se pudo resolver la mayoría de las cuestiones, pero sí hubo mucho trabajo por parte de todo el personal para que eso pudiera suceder. Erika, bueno, vamos a que nos cuentes un poquito, ya que trabajaste en ese sector, ¿cómo es trabajar en la sala COVID? Bueno, desde el principio te puedo decir que lo primero que hacemos al ingresar a la sala es cambiarnos, ponernos el uniforme. Podemos ir vestidos de civil de nuestra casa o con un ambo limpio, por supuesto. Y una vez ingresado a la sala nos ponemos nuestro uniforme de trabajo, la protección adecuada, todo. Bueno, una vez que vamos a ingresar a la sala, comenzamos a ponernos el EPP, que bueno, consta de camisolín, antiparras, doble barbijo, máscaras o lo que tengamos a mano. También tenemos unas máscaras de snorkel que están adaptadas para
para la función, en este caso, de trabajar con COVID, que tienen doble filtro. Así que, bueno, eso es opcional, lo que nosotros elegimos, cuál de las dos máscaras, y botas. Así que, bueno, el tema no es vestirse, eso sería lo más fácil. El tema es una vez trabajando con el paciente se dificulta mucho tener todo ese uniforme y asistir al paciente, ¿no? Ya sea bañarlo o medicarlo, atenderlo, ni hablar de hacer RCP o en una urgencia. La verdad es que sufrimos mucho el calor, hemos estado deshidratados un par de veces, y bueno, sería, no sé, desde que entramos, te digo, este último tiempo hasta que salimos prácticamente del servicio, lo tenemos puesto. Pero bueno, las cosas se van mejorando a medida que uno va, digamos, estudiando el panorama, porque al principio era más leve, entonces había mejor organización. Después, cuando ya se fue saturando, empezamos a buscar estrategias que nos resulten mejor a nosotros para la disponibilidad de tiempo, porque llega un momento en que no das abasto. Entonces, bueno, decidimos entrar, por ejemplo, 2 enfermeros entran, 2 se quedan afuera, van circulando, pasando las cosas, escribiendo, porque no es solamente atender al paciente, después tenemos un montón de otras tareas más que las tenemos que terminar. Así que bueno, fue todo un aprendizaje y una experiencia nueva, se puedo decir. Así que lo más difícil estaba en sacarnos el EPP contaminado y bueno, eso fue bastante difícil al principio porque uno pasa mucha ansiedad, muchos nervios, porque haces algo mal y te contaminás vos, tus compañeros, así que totalmente. Fue bastante estresante al principio. ¿Cómo va tu récord de hisopados? Y yo voy con 6 6-0. 6-0, vamos. 6-0 va ganando Erika, muy bien. Erika, escúchame, ¿y cómo trabajan el aspecto psicosocial entre ustedes? O sea, entre los colegas, ¿cómo trabajan esa parte? ¿Charlas, hacen alguna especie de taller, hacen algo como para tratar de aguantar y bancar mejor esta situación? Y mirá, nosotros tenemos, entre nosotros los compañeros, nos apoyamos bastante en ese sentido. Si a alguien le pasa algo, tiene un síntoma o tiene miedo, estamos constantemente nosotros en contacto y bueno, eso baja mucho también el nivel de estrés entre compañeros. Y también, bueno, que es fundamental, tenemos nosotros psicólogos, contamos con un equipo de psicólogos, psiquiatras en el hospital. Y bueno, a mí me tocó estar aislada 1 o 2 veces, ya no recuerdo, pero la verdad que se portaron súper bien con nosotros, estuvieron atentos, nos llamaron por teléfono, por cualquier síntoma que tengamos de ansiedad o depresión. Siempre el servicio de psicología estuvo atento a nosotros, la verdad. Me saco el sombrero, así que muy buen equipo. Terminan siendo, dentro de todo el equipo de salud, de cada uno con mayor o menor participación, terminan siendo las personas más expuestas, porque obviamente primero viene el hisopado, el diagnóstico, el la parte de detección a través del médico, pero una vez que el paciente quedó internado, el 90%, y si no es más del tiempo, ustedes son los que entran a esa sala llena de bichos, y perdón por la expresión, pero para que se entienda, mi hijo me corregiría, me diría, es un virus, papá, no un bicho. Y imagino que debe ser muy difícil, como decís, si no tienen el apoyo entre ustedes y obviamente de todo el resto del personal, pero para que se entienda, ustedes son en definitiva el primer frente una vez que el paciente fue confirmado y tuvo que ingresar a ese centro asistencial porque se le complicó su patología, ¿sí? Sí, mira, desde el principio fue así, en nuestra sala era el lugar, ¿no? Pero ahora con con la situación y la emergencia sanitaria que hay, ya, como por ahí ustedes deben saber, otros servicios empezaron a implementar la atención COVID, así que como terapia intensiva, por ejemplo, y bueno, ni hablar del trabajo que hacen los chicos en la guardia, porque
El tema es todo un tema, el no saber si el paciente es positivo o no, vos tenés que tener los mismos cuidados. Entonces es estresante porque si tenés que vestirte varias veces, lo tenés que hacer. Si atendiste una persona sospechosa y saliste y tenés que atender a otro sospechoso, tenés que volver a cambiarte porque vos no sabes si esa persona es o no es. Y bueno, a lo mismo le pasa a los chicos de la guardia abajo, o sea, el trabajo de por sí es estresante y sumado a eso, bueno, ya se incorporó el servicio de sala de mujeres que también está recibiendo pacientes sospechosos, porque realmente la sala COVID, que antiguamente era sala de hombres, ya no da abasto. Así que bueno, por eso yo te digo que las cosas van cambiando, vamos implementando, innovando y viendo la mejor manera de trabajar. Bueno, Erika, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la sociedad? Con respecto a la pandemia, sí. Bueno, yo les diría que no subestimen la situación, que no implementen el tema de la falsa confianza, de decir, no, si voy a ver a mis papás, nada más es mi hermano, son mis sobrinos, porque ahí está el temita. El temita está ahí, que van, no se cuidan y las personas que más lo sufren son las personas de riesgo. Lamentablemente son nuestros viejos, las personas que tienen alguna patología de base. Entonces vos tenés que cuidar a esa persona. Y lo que yo recomiendo es el distanciamiento social y los cuidados básicos, que ya todo el mundo sabe. O sea, no podés decirle a la gente, a ver, mantenete lejos, lavate las manos, anda con alcohol en gel, porque es algo que ya tiene que estar, digamos, instaurado. Hoy por hoy se han relajado mucho, han seguido de juntadas, de asados, de cumpleaños, y eso no justifica, no porque sea el cumpleaños vos tenés que ir. Entonces, bueno, viste, nadie te dice que no vayas y los mires o les lleves una cosita, no sé, a tus viejos, se entiende, ¿no? Que la familia quiere verse, pero tienen que ser conscientes en que ahí está el riesgo. Pero se puede seguir manteniendo el distanciamiento y ver a la familia. Mis papás viven al lado de mi casa y yo prácticamente los veo todos los días, pero los veo con una distancia prudencial. Bueno, si lo puedo hacer yo, que soy profesional de la salud, lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer cualquier persona, por eso digo, no significa que no vas a ir a verlo, que no los vas a ver más. El problema es cuando lo vas a ver subestimando la situación. Exactamente, que un abrazo, que un beso y bueno, viste, ahí está el tema. Así que yo le diría a la comunidad que tomen conciencia una vez por todas, porque realmente el sistema está colapsado. Eso a nosotros nos implica muchísimo trabajo, desgaste emocional, psicológico. Cuando una persona está con ese nivel de desgaste, de por sí no puede brindar lo mejor. Entonces, o se hace mucho y como se puede, o se brinda el mejor cuidado y que disminuya un poquito la tasa de contagio, que eso sería lo ideal. Sí, uno cuando se habla de colapsado, como bien dijiste, creo que todos los sistemas de salud han colapsado, desde ni hablar en Argentina y en otros países, y cuando habla de colapso ni siquiera es una cuestión de entrar en responsabilidades. Uno escucha a algunos dirigentes decir estamos al 95 al borde de colapsar. El 95 ya es un colapso para el sistema, porque como bien decís no se puede trabajar como se corresponde, con carga horaria, sobrecargados, sobreexigidos. Entonces, y esto no es una cuestión de culpas, es una cuestión de realidad de esta pandemia que no la esperábamos, y justamente tomar la responsabilidad en cuanto a la prevención, para que poco a poco, sobre todo el trabajo de ustedes, que es quienes en definitiva tienen que cuidar a los pacientes graves, a los que se les complica su enfermedad, lo puedan hacer de una mejor manera. Claro, por eso te digo, o sea, la comunidad tiene que tomar conciencia de que esto es una realidad. Esté bien o esté mal que el sistema de salud esté fracturado, por así decirlo, falten recursos, personal de salud,
ahora es una realidad, de eso hay que tomar conciencia, ¿no? Ya no interesa de culpa de quién fue, si del gobierno anterior o de ahora o de cuándo. Es de todo. Claro, pero se pide responsabilidad para que esto, digamos, no se agrave peor aún la situación. Así es. Erika, muchísimas gracias. Realmente, otra vez, como a cada uno de nuestros invitados, la idea y poder acercarlos a ustedes, ser los intermediarios a ustedes y a la sociedad, conocer un poquito más, en este caso, lo que es la enfermería y de todo el trabajo que realizan día a día. De mi parte, muchísimas gracias. Bueno, Erika, mira, muchos mensajes llegan felicitándote por la labor diaria y por la charla. Yo lo que quiero dejar en claro que hemos estado con una profesional de la salud, una licenciada excelente, una colega, y destacar eso, el rol de la enfermería es fundamental para la sociedad y fundamental para todo el equipo de trabajo. Así que, Erika, muy agradecido por esta charla. No, gracias a ustedes por brindarme este espacio y poder contar un poquitito nuestra realidad. Y también, quería pedirles que el espacio esté abierto por ahí para otros colegas que quieran aportar más cosas por ahí. Eso estaría muy bueno y se agradece mucho. Totalmente abierto el espacio para todos los, como dijimos siempre, la idea es que todos los que quieran participar, sean profesionales o no profesionales que estén relacionados a la salud, que se pongan en contacto con nosotros. Sí, la idea es esa, y iremos semana a semana teniendo nuevos invitados de acuerdo a muchas veces a sugerencias y en estos primeros programas por ahí abocándonos a todo lo que es las patologías o las especialidades que más relevancia tienen, pero seguramente pasará por aquí algún auxiliar de farmacia auxiliar de enfermería para poder expresar inclusive un poco más en esto la tarea, ¿sí? La visión desde todo el equipo de trabajo que conforman ustedes en esa profesión. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y también quería mandarle un saludo a todos mis compañeros de la sala COVID, que la verdad hacen un trabajo extraordinario y hacemos un buen equipo. Y a todo el hospital, por supuesto, por toda la fortaleza que tiene y de la manera que se está trabajando, la verdad, mis felicitaciones a todos ellos también. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, muy buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, Erika. Nos sumamos a esa felicitación y a ese saludo para todos los profesionales, no profesionales, trabajadores de salud que están en... Lo dijimos el Día de la Sanidad, lo volvemos a repetir, no es una cuestión de días, es todos los días, cada uno de ellos cuando ingresan a su puesto de trabajo saben que van a afrontar seguramente un día difícil y que no se complique. Y ahí volvemos con una editorial final donde vamos a hablar un poco sobre automedicación y uso de antibióticos. Sí, creo que toma relevancia un poco con lo que dijo Pablo en su momento. Nosotros pensamos en hacer este editorial que vamos a intentar ir sosteniendo programa tras programa. Así que una breve pausa, no se vayan, ya volvemos.